Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este video quisiera hacer la continuación de lo que ya hice anteriormente. Es que el tiempo es muy corto en estos contenidos, por esa razón entrecortamos todos. Estábamos hablando sobre una enigma que nos planteó un hermano sobre el Génesis 6, a la que se refiere a los gigantes. Dice que los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposa a aquellos o a aquellas que le gustaron. Entonces dijo Dios, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque es más que carne, que su vida no pase los 120 años. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, también los hubo después cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad. La palabra de Dios relata que los gigantes o los hijos de Dios tuvieron luz, tuvieron hijos con los hijos de los hombres. Acá tenemos que dividir dos cosas para entender mejor el texto. Los hijos de Dios y los hijos de hombre. Los hijos de hombre son los que viven conforme a la carne, son los que se apartaron de Dios desde Caín y Abel. Sabemos que cuando Caín le mató a Abel, Adán y Eva tuvieron otros hijos y de esos hijos saldría la descendencia a la que más adelante se le llamarían los hijos de Dios hasta llegar a Abraham, Isaac y Jacob. La que aquí los dice Dios que los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres, quiere decir que los seres elegidos por Dios, el pueblo de Dios, tomaron por mujer a los paganos. De ahí nacieron seres que fueron seres aborrecibles en los ojos de Dios y que fueron hombres paganos que despreciaron a Dios, la cual Dios lo despreció también. En la mitología griega se recrea una historia de que existió específicamente, literalmente, seres de luz, seres que habitaban la tierra, la cual eran seres extremadamente grandes en proporción humana. Y ellos, Dios le envió para cuidar la especie humana, para protegerla, una especie de ángel custodio. Pero cuando estos ángeles custodios vieron que la raza humana eran seres demasiado hermosas, las mujeres eran doncellas lindas, le atrajeron, dice, y ellos se bajaron en la tierra, tomaron cuerpo humano y se casaron con las doncellas. Producto de esa unión nacieron los hijos, que resultó ser hijos gigantes, grandes, extremadamente grandes, que más adelante se convirtieron incluso en caníbales, comían a los humanos pequeños. Esa es una historia que no es bíblico, por tanto no es importante, pero hay un libro apócrifo que se llama el libro de Enoch. En el libro de Enoch relatan literalmente esta mitología, incluso hay una serie que relata esta historia un poco fantasiosa de la que hablan de los gigantes Néfilim, pero de lo que la Biblia habla, que es lo más importante para nosotros, se refiere a los que están apartados de Dios y a los que son hijos de Dios. Por eso dicen hijos de hombres cuando se refiere a la persona pecadora, hijo de Dios cuando se refiere a los hijos elegidos por Dios. Por eso encontramos en el libro de Jueces, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 5, Dios advierte a los hijos de Israel y dice, entre ustedes habitan los cananeos, los eteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y también los jebuseos. Eran tribus nómadas que venían de una creación adámica, pero que no fueron que no son hijos de Dios porque se apartaron de Dios creando ellos mismos sus propios dioses, adorando a otros dioses, se apartaron totalmente de Dios. A eso Dios le llaman hijos de hombre, o sea, viven conforme a sus dioses falsos, conforme a su carne, hacen las prostituciones, asesinatos, viven una vida totalmente desparramada. Por eso Dios le llama hijo de hombre. Son seres humanos, seres creados por Dios, pero no son hijos de Dios. Y Dios advierte a su pueblo para que no se tomen por mujer a mujeres de esos tribus. Entonces, eh, acá nuevamente el Señor advierte esto del linaje de Abraham. En Génesis 24:37 dice Dios, mi Señor hizo jurar, no tomarás por mujer para su hijo entre las hijas de los cananeos, que eran tribus apartados de Dios, tribus también adámicas, pero que no eran del pueblo de Dios, sino que irás a la casa de mi padre y tomarás por mujer. Dios le está
guiando a su siervo para tomar por mujer a la que Dios le va a indicar. Entonces, desde la advertencia de Génesis y Éxodos, vamos a encontrar que Dios advierte a su pueblo, a su hijo, para no tomar por mujer a las mujeres paganas. Sabemos que cuando Moisés cruzó el mar y le dio a su pueblo para entrar en la tierra prometida, ya en la tierra existían ya gentes que moraban en esa tierra. Y Dios advierte para que no se mezclasen con esa gente, con esa tribu, porque no eran tribu de Dios. Entonces Dios le advierte, no tomen por mujeres a las mujeres de esa tribu. A eso Dios le llaman hijos de hombre. A eso se refiere la Biblia cuando dice que se mezclaron con el pecado, de ahí nacieron las abominaciones. En la numerología bíblica, los números precisamente no quiere decir literalmente, por ejemplo, el hombre no vivirá más de 120 años, dice en ese Génesis 6:2. Eso no quiere decir que específicamente 120 años de la tierra, sino quiere enseñarnos que el hombre sí es finito en la tierra. Va a encontrar un fin en el trayecto de sus días. No quiere decir que vamos a vivir exactamente 120 años o menos o más, sino representa la finitud del hombre, o sea, es un ser finito. Por esa razón es que el hombre no quiere que nos ensuciemos, que nos mezclemos con lo que no son de los hijos de Dios. No aceptar aquellos que no vienen de Dios, que no son de nuestra creencia, porque podemos mezclarnos, podemos contagiarnos con la mentira y de a poco salir de la enseñanza de Dios. Por eso, por ejemplo, el casamiento mixto, para hacer, por ejemplo, si un hombre cristiano quiere casarse con un musulmán, tiene que tener la aprobación del párroco, tiene que tener un proceso. La mujer se tiene que convertir o la iglesia tiene que decidir cómo agarrar para que pueda haber un matrimonio mixto. Porque el hombre no puede dejar el camino de Dios, ni la mujer, si se quiere casar con un musulmán, con un hindú, se tiene que someter a las reglas de la iglesia. En todo caso, si no se quiere someter a la regla de la iglesia, automáticamente es excomulgado o excomulgada esa persona. Por eso, se vuelve pagana. Esa persona que se excomulga de la iglesia se vuelve pagana, o sea, no pertenece más al tribu de Dios, al pueblo de Dios. Entonces, por eso Dios siempre ha sido un Dios muy celoso de nosotros, y nosotros tenemos que estar sometidos siempre a su regla, a sus órdenes, para que el día de mañana nosotros podamos encontrar su favor. Entonces, eso se refiere a los gigantes. No es que existieron gigantes que devoraban a hombres. Verdaderamente sí existían gigantes, pero no un ser extremadamente grande de 10, de 20 metros que devoraban al hombre. No, eso es mitología griega. Lo que la Biblia enseña que sí existían verdaderamente hombres grandes, de contextura física robusta, alto, probablemente unos 2 metros 20. Lo encontramos en el libro del relato de David, cuando venció a Goliat, al gigante Goliat, el filisteo, que era una persona de contextura física muy grande, pero no era gigante como lo recrea en la mitología griega y en la serie de la película que se hace sobre los gigantes Nefilim, sino eran seres muy grandes que sobrepasaban los 2 metros, que eran el tamaño estándar del hombre. Cuando sobrepasan 2 metros, 2 metros y media, entonces ya es muy grande, ya podemos decir gigante. Y eso es lo que existía en la antigüedad. No es que existían esas personas con 15 a 20 metros de altitud y que devoraban a los hombres. Como decíamos, ese es un relato del libro de Enoch, que es un relato de un libro apócrifo. Y los libros apócrifos por algo no están en la Biblia, entonces no es de importancia para un creyente. Entonces este es el complemento del primer video que hicimos. Ojalá les ayude en algo. Si quieren comentar algo, si quieren agregar algo, estamos abiertos siempre a través de estos contenidos. Muchas gracias y Dios lo bendiga.